tenemos, hermanos, no tenemos proyección. Gloria a Dios. Sí, quería para los hermanos. ¿Cómo se llama el taller? Ya todos tienen su programa, hermanos. ¿Cómo se llama el taller de esta tarde? Fuerte. ¿Cómo se llama? Yo todo lo guardo. ¿Quién es ese yo? ¿A quién le gusta guardar los recuerditos? Gloria a Dios. Gracias, hermanas, por su sinceridad. Yo todo lo guardo. En algún momento me va a servir. En algún momento lo voy a ocupar. ¿Sí? Esta bolsita, este detallito, en algún momento me va a ser útil. Y quiero invitarles, antes de entrar en este taller, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo traje ahí 3 premios, hermanos, y yo sé que todas traen su bolsa de mano, ¿verdad, hermanas? A ver, hermanas, levanten su bolsa de mano. Y hermanos varones, ustedes traen una cartera, ¿verdad? Traen una cartera. Algunos hermanos varones ya traen una estuchera donde ya pueden meter también su himnario, su Biblia. También ya he visto algunos varones que ya también se preparan con este tipo de elementos. A ver, hermanos varones, si trae alguno de ustedes su mochila donde trae su Biblia, donde trae su himnario. Ay, gloria a Dios, ahí están mis hermanos. Y los que no traigan mochila, lo que sí traen son cartera, ¿verdad, hermanos varones? Hermano Jaciel, ¿usted trae la cartera? Gloria a Dios. Bueno, hermanas, vamos a hacer este ejercicio. Mire, híjole, a ver si podemos ampliar un poco, hermano Rafa. ¿No podemos ampliar? Yo lo hago desde aquí. Vamos a clasificar, hermanos, las cosas, los objetos que traemos en nuestra bolsa en los siguientes grupos. Cosas de valor. Usted en su bolsa trae cosas de valor. En su mochila, hermano, trae cosas de valor. Amén. Y me va a poner quizá en un lado las cosas de valor. Tal vez el dinero, tal vez la Biblia para usted es un objeto de valor. Sí, mi hermana, el celular, no, es un objeto de valor. Va a poner en un lugar las cosas de valor. En otro apartado usted va a poner las cosas que no ocupa, pero que las trae en su bolsa por si las llega a ocupar. No sé, se me ocurre que quizá un corta uñas, tal vez un lapicero que no le pertenece, que alguien le prestó y que tiene la intención de entregarlo. Cosas que no ocupa. Por otro lado, va usted a poner la basura. Ahí en la bolsa siempre traemos basura. El boleto, el ticket del camión quizá, la envoltura del dulce, tal vez un pedacito de papel higiénico que usamos, de un Kleenex, usted va a colocar ahí. Y yo voy a traje solamente 3 pequeños obsequios, detallitos, para esta clasificación. Y esta clasificación dice, no sé por qué está aquí. ¿Logra verlo, hermano? La última clasificación dice, no sé por qué está aquí. Y al objeto más raro, a los 3 objetos más raros, más que no tienen por qué estar en su bolsa o en su cartera o en su mochila, les vamos a dar este pequeño detalle. Solo tenemos, hermanos, 5 minutos. Usted ya debió de haber entendido ahí en su bolsa que tiene objetos de valor, que tiene objetos que no ocupa, quizá, pero que sí sirven. Ahorita en este momento no las está ocupando, pero sí le son útiles. Tal vez ya también identificó la basura que puede tener en su bolsa, en su mochila, en su cartera. Pero tal vez ya encontró un objeto que usted dice, yo no sé por qué esto está aquí. Ni lo ocupo, ni es mío, tampoco es basura, porque aunque aquí no me puede servir, quizá en la casa sí lo ocupo. Alguien ya encontró un objeto raro. Allá está mi hermana, pasa, mi hermana, ¿eres mi hermana Patti? No, hermana, pase.
Sí, manita. A ver, vamos a ver. Objeto, aquí hay otra hermana. Pasa, manita. Allá mi hermano, pase hermano, por favor. 3 objetos que ellos dicen, no sé por qué están aquí. A ver mi hermana. No sé si puedo quitar el micrófono, hermanos, del audio. ¿O me pueden asistir con otro? Por favor. A ver, hermana, su objeto que ella considera extraño, que no tiene por qué estar acá, ¿qué es, hermana? Es un cepillo para cepillar el cabello. Un cepillo para cepillar el cabello. Vamos a ver la clasificación. Yo creo que varios de nosotros sí por ahí traemos un peine. A ver, hermanita, ¿usted cuál es su objeto que dice no tiene por qué? diga, vamos a voltearnos para allá, hermanos. Díganos, hermana, ¿qué es? Un molote de hilo por si se le cae un botón, hermanos. A quien se le caiga un botón, ya saben, hermana, aquí está la hermana que trae el hilo. Ah, y trae aguja. Hermana Mayra, ¿usted cuál es? No se vayan, hermanas, vamos a votar por los 3 objetos más raros. ¿Qué es el objeto raro que usted dice? No sé por qué está aquí. Una bisagra. La hermana Mayra. Muestra la bisagra, hermana. Tiene una bisagra en su bolsa. Y mi hermana puede decir, hermana, ¿cómo llegó esa bisagra a su bolsa? Porque hoy construimos el paisaje. Ah, bueno, hoy estuvieron elaborando, trabajando, pero ¿es algo común en nuestras bolsas, hermanas, una bisagra? No, vamos a ver, hermana, ¿qué es tu objeto raro? Un desarmador. ¿También estuvo trabajando con la hermana Mayra, hermana? No estuvo trabajando con... Y no es cualquier desarmador, no sé cómo se llaman. Las máquinas de coser. Desatornillador, pero es de un tamaño mini. Hermana, ¿usted qué trae? Bueno, por si acaso la hermana que trae aguja y hilo, a alguien se le cayeron los botones, traigo 3 botones. La hermana trae 3 botones, ya se complementa. Y a ver, hermana, ¿usted qué objeto raro? Chiles cubanos, porque ayer fuimos a Veracruz y mi esposo los echa para comer cuando vamos a desayunar y hoy me aparecieron en mi bolsa. Aquí están, cuando dijeron los picantes, yo iba a pasar y decir, estos sí pican porque son negros, miren. 3 chiles cubanos, dice hermana. Bueno, sí, eso sí es un poco raro. A ver, hermana. Una lija que no es, una lija para uñas que no es mía. Una lija de uñas, eso puede ser común, pero a la hermana se le hace raro porque dice, no la conozco, esa lija no es mía. Y a ver, hermano, ¿usted qué trae? Mira, este dulcecito que me puso yo creo que mis nietos, porque pues de una fiesta, una palanqueta de esas pequeñas. Una palanqueta mi hermano trae, se le hace raro porque dice, pues yo creo que de algún nieto, no sé cómo llegó eso a mi bolsa. Vamos a ver aquí, mi hermana, ¿qué objeto raro trae? Unos clips. Unos clips. ¿Usted, hermana, suele traer papelería? No siempre. O sea, soy maestra, pero no, Bueno, es maestra, ya tiene una explicación. Podemos saber por qué llegó ese objeto aquí. Mi hermana Raquel. Una liga. ¿Usted trabaja en algo que tiene que ver? No, hermanas, ¿cuáles fueron los objetos más raros de estos que presentaron? ¿Alguien tiene allá algo más raro que esto? Allá mi hermana, a ver mi hermana Betty. Ya dijo. Hermana Betty, ¿usted qué objeto encontró en su bolsa? ¿Qué es, hermana? Una cuchara. ¿Para qué ocupó la cuchara? No sé cómo fue a dar a mi bolsa. No sabe cómo llegó a su bolsa esta cuchara. Así podemos, hermanos, votar cuáles son los 3 objetos más raros de nuestra bolsa. ¿Qué es, hermana? Es algo para limpiar
una herramienta para limpiar las uñas. Bueno, algunos tienen el mal hábito de cortarse las uñas, quizá dentro del templo, otros tendrán el hábito de limpiarlas. Bueno, hermanas, ¿cuáles son, o hermanos, los tres? A ver, allá hay otro objeto raro. ¿Qué es, hermana? Una fotografía. ¿Es suya? Esa es su mamá. Podemos obtener ahí, hermanos, diferentes tipos. Este es un ejemplo de cosas que tenemos en nuestra bolsa. Algunos pueden ser comunes traerlos. Yo considero que un dulce puede ser común que traigamos un dulce. Puede ser común que traigamos un corta uñas, porque si se nos ofrece una limita, lo raro es de que esa limita no es la dueña, ¿verdad? Puede ser común un hilo con aguja. Lo que sí no es común son botones sin aguja. Eso sí no se me hace común. Tampoco se me hace común un desarmador. Si la hermana no trabajó, no tuvo nada que ver, no se me hace algo muy común. Votamos. Yo pienso, desde mi punto de vista, el desarmador. La bisagra sí, porque trabajó mi hermana Mayra, ¿verdad? ¿Trabajaron? Sí. ¿En alguna actividad? Sí. Ah, bueno, la bisagra tiene... Pero dejé todas mis cosas guardadas en el, ¿cómo se dice? En lo de multidisciplinario. La encontré botada, la recogí. La recogió y llegó a su bolsa. El peine, creo que también solemos meter un peine. Pudiera yo pensar en que la cuchara también se me hace un objeto poco común. ¿Qué me dicen, hermanos? A ver, hermanos de la directiva, ¿a quién le vamos a dar estos tres reconocimientos? El tamaño, dice, porque grande no me sirve, pequeña no me sirve para mucho. ¿Cuáles son los que se le hacen más extraños? El desarmador, bueno, le damos un reconocimiento a mi hermanita, sí hizo la actividad. ¿Qué más? Los botones sin hilo, sin aguja, creo que también se me hace algo que no tendría por qué estar en la bolsa. Y al único varón, hermano, gracias, porque sí es poco común. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, hermanos, este es solamente un pequeño ejercicio. Puede reflejar parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo está? A veces sucede que la bolsa nunca la limpiamos, ¿verdad? Solamente cambiamos de bolsa, bueno, porque hoy voy las mujeres. Quizá hoy no me combina la bolsa y cambio de bolsa, voy a ir de café, cambio a una bolsa que me combine. Y muchas veces ni siquiera me detengo a sacar la basura, a sacar lo que tenía, solamente meto mi Biblia, mi himnario y el velo que voy a ocupar, y así me llevo la bolsa. Puedo llevarme cosas, como pasó el ejemplo, que ni siquiera sabía por qué estaban ahí. O a veces obtenemos las bolsas colgadas y rápido meto ahí algo, y cuando voy a ocupar la bolsa, encuentro objetos que no tienen explicación de estar ahí. Hoy, hermanas, vamos a ver, hermanos, vamos a hablar de un tema de salud. Vamos a esperar la proyección. Y este tema se llama síndrome de Diógenes. ¿Alguien ha escuchado hablar de este síndrome, hermanos? El síndrome de Diógenes, voy a ampliar ahí el concepto para que usted logre verlo. Dice que es un trastorno de comportamiento que implica autodescuido, aislamiento social y acumulación excesiva de objetos. El síndrome de Diógenes, hermanos, ustedes tal vez lo que sí han escuchado, porque hubo un programa muy famoso en la televisión que se llamaba Acumuladores Compulsivos, ¿sí? Donde la gente acumulaba, guardaba en su casa objetos, basura, animales, cosas, hermanos, que no tenían un fin, no tenían una función, a veces eran inservibles, simplemente los acumulaban. El trastorno de Diógenes, hermanos, está relacionado con este comportamiento,
Pero el trastorno de Diógenes es una afectación que su población, la población a la que afecta es a los adultos mayores. El trastorno de Diógenes se da, hermanos, en personas mayores de 50 años y es una condición que está afectando seriamente a la sociedad. Aquí en México, hermanos, hay algunos casos que se han registrado. También es importante mencionar que este trastorno es un trastorno poco estudiado. No se tiene mucho conocimiento, pero es importante, hermanos, que nosotros conozcamos y atendamos esta situación. ¿Por qué tenemos que conocerlo? Bueno, porque nosotros o los que están convocados a esta reunión son una población en la que se manifiesta esta situación. Anteriormente, hermanos, a este trastorno se le conocía como miseria senil. Y yo sé, hermanos, que quizá usted ha observado a una persona indigente, quizá, o a un vecino ahí en su colonia que camina con muchos perros, o que en su casa acumula cartón, acumula cosas, pero nunca las desecha. Personas que tal vez, hermanos, en la Ciudad de México se construyó el cablebús, sale de la parte oriental de la Ciudad de México y allí, hermanos, al subirse a ese cablebús puede ver las azoteas de las casas en esa zona en Iztapalapa. Y yo tuve la oportunidad de subirme y me sorprendía, hermanos, de lo que uno veía desde las alturas en las casas de las personas que viven ahí. Azoteas muy limpias, que no tienen más que el tinaco de agua, el calentador solar, y eso es todo. Azoteas que están hicieron yo creo que un programa y pintaron las azoteas para que los que ocuparan el cablebús pudieran observar ciertas pinturas que hicieron las personas en sus casas. Pero también, hermanos, noté que había azoteas con muchas cosas acumuladas ahí arriba. Y daban, hermanos, un aspecto terrible, un aspecto de suciedad, un aspecto además de pobreza, de falta de higiene. Y esa es la forma en que este trastorno se manifiesta. ¿Cuáles son las características? Yo les decía, vamos a aprender. Y esto es un taller de salud que vamos a ver que también está relacionado con el tema de nuestra reunión. Las características, hermanos, de las personas que pueden estar sufriendo o desarrollar este trastorno es que son personas que han caído en el autodescuido de su entorno. Es decir, personas que ya no se preocupan por cuidar, por limpiar, por levantar, por acomodar el lugar donde viven. Así como ahorita el pequeño ejemplo de la bolsa, que quizá es tal vez por las prisas, tal vez porque no tenemos tiempo, no nos ocupamos en limpiar las bolsas. Yo recuerdo que mi hermana Lulia Rueda, muy conocida por todos nosotros, un día me acerqué y le dije, hermana, ¿no tiene una mantilla que me preste? Porque olvidé mi mantilla. Y me dijo, siempre tengo una mantilla en mi bolsa. Y dice, y pongo una mantilla del color de la bolsa, para que yo me asegure que esa mantilla me combine. Y ella decía esto, tenía el hábito de guardar una mantilla del color en cada una de sus bolsas, para andar evitando que se le olvidó la mantilla, para andar evitándose situaciones esas que a veces nos suceden. Hay hermanas que son muy previsoras, hermanos que son muy cuidadosos, que planifican, que organizan sus tareas y que tienen cuidado de todo lo que utilizan.
Pero también habemos, hermanos, personas que no tenemos tiempo, que quizá dejamos las cosas para el último momento, que descuidamos ciertas cosas. En el caso, hermanos, del síndrome de Diógenes, se ha perdido por completo, la persona que padece este trastorno ha perdido por completo el interés en el cuidado de su entorno. Es una persona que ya no limpia y no procura por mantener limpio el lugar donde él vive. Algo que es importante señalar, hermanos, es que este trastorno es silencioso, porque empieza poco a poco, no nos damos cuenta hasta que quizá la acumulación de basura, de desechos, ha llegado a grados, hermanos, que ya nos ponen en riesgo nuestra salud. Otra característica es el aislamiento voluntario. Vamos a ver la proyección. La primera es que hay un descuido del entorno. La otra es que la persona que padece o que tiene riesgo de desarrollar se empieza a aislar. Son personas que viven solas, algunas porque así lo han decidido, otras por situaciones que no dependen de ellos, personas en viudez, personas que han padecido algún tipo de abandono por los hijos, por los familiares cercanos, pero también, hermanos, esas personas no procuran la convivencia social, empiezan también a mantenerse y a procurar esos momentos en aislamiento. Viene la siguiente. El trastorno de Diógenes, hermanos, es un trastorno que es fácil identificar, porque además la persona que lo padece ha descuidado su higiene personal. Es una persona que no se baña, que no procura por la limpieza de su cuerpo, por atender esas necesidades básicas, hermanos, en el cuidado del cuerpo. Una persona que se ha entregado o se ha dejado, como dicen, se ha abandonado, no se corta el cabello, no se corta las uñas, no se limpia, no se procura. La persona con este padecimiento, hermanos, vamos a identificarlo también por este tipo de situaciones. Dice también, hermanos, que otra característica es que tiene dificultades para eliminar, es decir, acumula. Le cuesta trabajo deshacerse de las cosas. Le cuesta trabajo tirar las cosas. Y a veces así nos sucede con pequeñeces, hermanos. Ay, no voy a tirar. Yo, por ejemplo, luego en mi Biblia, a veces me han prestado alguna Biblia y veo que hay ahí una envoltura de dulce. ¿Por qué no lo tiró? Ah, es que me lo regaló la hermanita tal, ¿verdad? O guardamos, antes solía mucho guardarse la flor, ¿verdad? Ahí en la Biblia, bueno, en la Biblia no, en los libros, y a veces también lo siguen haciendo ahora en la Biblia, seguimos guardando cosas que no tienen una utilidad, a menos que pues sea un separador, ¿verdad? Yo puedo guardar en mi Biblia un separador, mi hermana Betty, y ahí tiene la flor, mire la flor seca, que la usa como separador, ¿verdad? Tiene una utilidad. Hermanos, no solemos limpiar, no solemos deshacernos de las cosas. Nos cuesta trabajo, hermanos, y mantenemos llenándonos, acumulándonos. Voy a hacer una pregunta que yo estoy segura que aquí muchas van a decir que sí. ¿Cuántas acumulan plantas? Ay, ¿a poco no les gustan las plantas, hermanas? ¿Cuántas tienen 3, 4 de la misma planta? ¿Verdad? Ay, es que son los hijitos. Ay, es que de este color no tengo. Ay, es que esta me la regalaron aquí. Esta me la dio La Vanguardia en el taller de La Vanguardia. ¿Cómo la voy a tirar? Y empezamos, hermanas, a acumular. Bueno, eso no es un problema. Vamos a ver cuándo sí se convierte en un problema. Las personas que están en riesgo o que pueden padecer este trastorno, hermanos, tienen también un comportamiento huraño y actitudes hostiles. Son personas, ya les dije, que les gusta la soledad, no eran así, pero ha pasado algo en ellos que les ha llevado a reaccionar de esa manera.
de manera hostil, de manera huraño, no les gusta la convivencia, no les gustan las visitas, les incomodan las visitas y a ellos tampoco no les gusta salir de ese lugar donde viven. Además, niegan o minimizan su conducta. ¿No les ha pasado, hermanos, que a alguno de los hijos les quieres comprar el closet y ustedes que dicen, no me tires nada, todo me sirve? O les quieren escombrar el librero, o les quieren escombrar la vitrina y ustedes que dicen, no me metas mano ahí. Todo eso sirve, yo sé lo que ocupo, lo que necesito y lo que no necesito. Personas, hermanas, que dicen, no, es que esto en verdad me sirve, y que nosotros estamos identificando que es algo que no tiene utilidad, que es algo que ya es considerado basura, no tiene utilidad, pero ellos niegan, hermanos, que haya un problema, y lo minimizan. Es que me va a servir en algún futuro, en algún momento lo voy a ocupar. Esto, hermanos, estas son las características de este síndrome. Pero hay factores, y vamos a verlos también, los factores que hacen o que van a identificarnos a las personas que desarrollan este trastorno. Y yo, como no quiero que se me duerman y que se me aburran, quiero invitarles a leer. ¿Sí alcanzan a leer, hermanos? No, ahorita se los acerco. Ahí está. Factores predisponentes. ¿Qué nos va a llevar a desarrollar este síndrome? No precisamente a nosotros, hermanos, pero que tal vez podamos nosotros identificar estas situaciones para ayudar, para atender a alguien que pueda desarrollarlo. ¿Y cuál es el primero, hermanos? ¿Cuál es el primer factor, hermanos, que va a desarrollar este síndrome? Personas de edad avanzada. Este síndrome, a diferencia de los acumuladores compulsivos, como se le conoce al otro trastorno, ellos empiezan en una edad hasta en los niños. Hay niños que ya son acumuladores. Y ahora, hermanos, con toda esta bombardeo, con toda esta situación tecnológica virtual que vivimos, ahora también los niños ya están padeciendo este tipo de trastornos, de afectaciones, de patologías en la conducta. Pero en el tema que hoy nos compete es en la población mayor, y por ello estamos viendo síndrome de Diógenes. El primer factor, hermanos, la primera atención que debemos observación es que es para personas, este síndrome afecta a personas de edad avanzada, les decía yo, mayores de 50 años. También hay una población que es la que es mayormente afectada, y somos las mujeres, hermano. Son más mujeres las que pueden desarrollar este padecimiento que los varones. Los varones en su naturaleza es tan simple, ¿verdad? ¿Qué necesito comprar? Y compro únicamente lo que necesito. La mujer no somos así, ¿verdad, hermanas? Si nosotros vamos a buscar algo, busco un objeto, lo que necesito, pero si encuentro otro que tenga mejores rendimientos o algo mayor, también lo compro. Los varones son más simples, quizá por eso, hermanos, es que la población a la que afecta mayormente es a las mujeres. También, hermanos, otro factor que debemos considerar es que son personas que viven solas. Es poco común que este trastorno afecte a personas que viven acompañadas. Sí se da, pero en menor caso, muy pocos casos. En la mayoría, hermanos, y es que eso está relacionado, vamos a ver más adelante, con que personas que viven solas. También, hermanos, otro factor son algunos rasgos de la personalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Algunas personas que ya naturalmente, hermanos, son personas obstinadas, personas desconfiadas, personas introvertidas, personas que a lo mejor también tienen un déficit de atención, que no
que olvidan con facilidad las cosas, también, hermanas, pueden afectar, hermanos, a este tipo de personas. Otro factor importante que podemos considerar es que esta afectación se desarrolla también en personas que han vivido o que están viviendo un proceso de duelo. Es decir, que tuvieron una pérdida de algún ser querido, de alguna persona muy querida, algún familiar muy cercano. Y en ese proceso de duelo, hermanos, empiezan a desarrollar esta enfermedad, este trastorno. También, hermanos, lo desarrollan personas que han vivido acontecimientos traumáticos en su infancia o circunstancias estresantes en algún momento de su vida. Y esto es normal. Yo leí, hermanos, que las personas que vivieron, por ejemplo, no sé si aquí todavía haya entre nosotros algún hermano que haya pasado las secuelas aún de la Revolución Mexicana. ¿Nadie? Yo recuerdo, hermanos, que mi bisabuela me platicaba que cuando estaba esa época, a ellas, a las mujeres, las escondían, porque cuando llegaban los guerrilleros, ellos llegaban y buscaban a las mujeres y se las llevaban. Entonces escondían a las hijas, escondían a las jovencitas. También me platicaba que lo que tenían de comer lo tenían que ocultar, porque también llegaban buscando el alimento. Y ella creció, hermanos, con esas situaciones en su mente. Y cuando ya era grande, aunque el suceso ya había pasado, ella guardaba ciertas cosas en su corazón y las manifestaba en la educación con sus hijos y aún con sus nietos y bisnietos. Todavía cuando llegaban desconocidos a la casa decían: las mujeres, por favor, váyanse hasta allá adentro, no salgan. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo los acontecimientos traumáticos empiezan a generar cierto daño o cierta alteración en la percepción de las conductas que parecieran normales, a desarrollarlas como conductas anormales? Y también, hermanos, pasa cuando hay desnutrición. Personas que padecen o que viven con alimentación de baja calidad, un descuido en la alimentación, pueden, hermanos, también desarrollar. Vamos a poner atención, hermanos. Estos son la población a la que puede afectar este trastorno. Y vamos a ver, usted podría decirme: bueno, yo he vivido sucesos traumáticos en mi vida, yo también he padecido en algún momento de pérdidas cercanas, he manejado mi duelo, he tenido momentos de duelo, he pasado por eso que usted acaba de mencionar, y también he reconocido que guardo cosas, que acumulo cosas, que me cuesta trabajo desprenderme de ellas. Hermanos, hay un entorno y una explicación también cultural para esto. Y aquí puse una imagen y yo quiero que me digan cuántos de ustedes tienen algo como esto. Una vitrina llena de trastes quizá, o de cositas que casi no ocupamos. Que es más, que no ocupamos. Muy rara vez sacamos el vaso de la vitrina, el frutero, la panadera, no sé cuántas cosas a veces ahí están guardadas y nunca se ocupan. ¿O cuántos tienen, hermanos, el cuarto de los, allá en mi tierra le dicen el cuarto de los trebejos, no sé aquí cómo le digan? Mi esposo decía, en mi tierra es el cuarto de los triques. ¿A ustedes cómo le dicen? ¿Cómo? Ay, no les entendí, hermanas. Bodega, una bodega, ajá. ¿Y qué guardan ahí? Cosas que pueden ocupar, no precisamente basura, ¿verdad? Pero cuando compran esa bodega, sacamos mucha basura. Tenemos un cuarto ahí de los triques, de los trebejos, una bodega. ¿Y cuántos tenemos? El último, que dicen los memes: mexicana que se respeta, tiene la bolsa de las bolsas.
¿Cuántas hermanas? Y ahora esta imagen yo la encontraba y decía, la bolsa de las bolsas ya evolucionó. Ahora es una bolsa de tela con bolsas de tela. Y ahí está, acumulándose, porque tal vez en algún momento la ocupemos. Tal vez en algún momento la voy a necesitar. ¿Esto, hermanos, hablará de que yo tengo un problema? De acuerdo a lo que acabamos de analizar. Si yo tengo esto, ¿será que tengo algo de qué preocuparme? No precisamente, hermanos. El mexicano es chacharero por naturaleza, hermanos. Parte, hermanos, también de nuestros hábitos, parte de nuestra conducta está relacionada con cómo nos formaron, con cómo nos educaron, pero dentro de todo esto también hay un grado, un límite de normalidad y un límite, hermanos, el cual no debemos rebasar y en el cual sí vamos a poner atención y debemos preocuparnos. Y aquí dice, ahora sí, tengo un problema. La conclusión, hermanos, es que todos somos acumuladores. Todos guardamos cosas que a veces no ocupamos. Todos solemos, hermanos, pensar y preocuparnos en el futuro. En algún momento me va a servir. En algún momento voy a buscar algo como esto y lo voy a tener. Nos preocupamos, hermanos, y le damos una explicación futurista a las cosas. Justificamos nuestra conducta. Y hasta ahí, hermanos, pues es normal, por cuestiones socioculturales. Pero ¿cuándo podemos identificar que sí es un problema? ¿Alcanza usted a ver? ¿Cuándo es un problema? ¿Cuándo puedo pensar, hermanos, que este acumulo de cosas, esta preocupación a veces desbordante de guardar, puede entonces pensar o hacerme reflexionar en que puedo tener un problema? Y dice ahí nuestra presentación, cuando el autoabandono pone en riesgo la salud. ¿Cómo voy a identificar que esto es un problema? Que ya me estoy autoabandonando, que ya mi preocupación por guardar las cosas, mi preocupación por no deshacerme de ellas, empieza a afectar y empiezo a descuidar mi aspecto físico, empiezo a descuidar mi cuerpo. También, hermanos, cuando dejas de ser funcional. Leía yo un artículo, hermanos, de una persona de 51 años. Era un hombre que trabajaba aún, se presentaba en su trabajo y de momento dejó de asistir. De momento vivía solo, cumplía con todos estos factores que vimos. Vivía solo este hombre, había tenido la pérdida de su esposa unos años atrás. Él trabajaba y era un adulto funcional aún, pero de momento dejó de presentarse en el trabajo, hermanos. 8 meses después de que él no se reportó en el trabajo, lo encontraron en su casa. Estaba su casa llena de basura, llena de desechos, hermanos, botellas, periódicos, revistas, libros, comida en descomposición acumulada. La puerta no podía ni abrirse y lo encontraron a él encima de un montón de basura, envuelto en un tapete, desnudo, sucio y aún, hermanos, inconsciente. Las autoridades en aquel lugar entraron, lo llevaron, él reaccionó, todavía tenía signos vitales y pudieron atender a este varón. 8 meses atrás, él aún se había presentado en su trabajo. 8 meses atrás. Hermanos, a veces pensamos que para llegar a un grado como este se requieren años, pero este fue un caso que puso en alerta a las autoridades y que nos hace ver también que en un momento de descuido, sobre todo, hermanos, espiritual y emocional, vamos a ver más adelante, podemos o se puede concluir de esta manera. Dice también, cuando deshacerte de las cosas
provoca gran ansiedad. Cuando tú ya identificaste que esa cosa no te sirve, no te es útil, pero el deshacerte de ella te provoca preocupación, te provoca ansiedad, cuidado, puedes estar teniendo ya un problema. Y también, hermanos, cuando tu relación con los objetos es de manera incorrecta. Tu relación con los objetos debe de ser de manera correcta. Esto es para esto me sirve para esto. A veces, hermanos, sí le damos un valor sentimental. Me lo regaló mi hijo, me lo regaló mi esposo, me lo regaló una persona, una hermana, un amigo, una hermana, un hermano, y le damos un valor emocional, y es bueno. Pero, hermanos, hay veces que podemos identificar que el objeto no tiene valor alguno, ni emocional, ni material, ni económico, ni útil, y nosotros nos negamos a deshacernos de él. Esto, hermanos, es importante, porque detrás de estas situaciones hay cosas en nuestro corazón que no han sido atendidas. Más que, hermanos, presentar una enfermedad y aprender a identificar las características, los síntomas, cómo se manifiesta, es aprender a hacer una reflexión, porque detrás de todo esto hay algo más profundo en el corazón. Estas situaciones, hermanos, están relacionadas con otro tipo de enfermedades. Las personas que pueden desarrollar el síndrome son personas, hermanos, que pueden tener desórdenes psiquiátricos o neurológicos. Personas que pueden estar padeciendo de esquizofrenia, personas, hermanos, con autismo, personas que pueden tener, hermanas, otras afectaciones, quizá accidentes que dañaron alguna parte del cuerpo, o quizá, hermanos, la mala alimentación, la desnutrición afectó alguna parte en la función cerebral. Y por ello, hermanos, también estas personas desarrollan el síndrome de Diógenes. He notado, y seguramente usted también, que las personas que viven tal vez en condición de indigencia parecieran tener algún problema, ¿verdad? Alguna afectación cerebral. Y por eso, hermanos, también explicamos. Yo recuerdo que decían los niños, es que el loquito, ay, la señora rara, y los identificábamos con personas que tienen problemas de salud mental y entonces desarrollan este tipo de situaciones. También, hermanos, el síndrome de Diógenes está desarrollado con personas en depresión. Personas, hermanos, que no han atendido situaciones emocionales en el pasado. Personas, hermanos, que vienen acarreando problemas del pasado, situaciones del pasado, y que no han podido resolver, y que no han podido atender, que no han tenido el valor, hermanos, de reconocer que tienen una situación en su corazón. También, hermanos, son personas que puedan, enfermedades, hermanos, en estas personas que desarrollan un deterioro cognitivo. Algunas funciones, conforme pasan los años, empieza a cesar algunas de las funciones en nuestro cerebro. Hemos escuchado, yo creo que muchas veces, que las neuronas en nuestro cerebro empiezan como a apagarse. Y más, hermanos, cuando no tenemos una alimentación correcta. Y esto también, hermanos, puede estar provocando una sintomatología como la que hemos mencionado. Secuelas de adicciones, sobre todo aquellas personas que en su momento fueron o padecieron alcoholismo o drogadicción. Esto también, hermanos, repercute y va a provocar este tipo de situaciones en el hombre, en la mujer. Y hermanos, también es un problema que está relacionado con otro problema, que es uno que ya conocemos muy bien, con trastornos de ansiedad. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí está quizá el resumen de todo esto que acabamos de ver. A simple vista, hermanos, puede parecer una manía. A simple vista puede parecer una resistencia, una negación
a deshacerme de objetos inservibles. A simple vista, hermanos, solamente puede ser un apego a las cosas que tengo en casa, a cosas que aunque parecen inútiles, a mí les doy un valor. A simple vista, hermanos, puede ser solamente una conducta poco preocupante, pero en el fondo, como dice, hay un desequilibrio hormonal. Detrás de todo esto, en realidad, hay algo en el corazón que no has resuelto, que no has atendido, que no has entregado, sobre todo, hermanos, al Señor. Y aquí, hermanos, puse solamente 3, no traje más, hay mucho más ejemplos en la Escritura. Y quiero solamente mencionar 3 ejemplos de esto. Todos conocemos la historia de Raquel cuando Jacob decide dejar a su suegro. Y dice la palabra de Dios que cuando Jacob, obedeciendo a la voz del Señor, porque el Señor fue el que le dijo que ya saliera de ese lugar y que regresara a su casa, al lugar donde el Señor lo iba a establecer, Jacob llama a Raquel y a Lea. Y cuando las llama les dice: he notado que su padre me mira de forma diferente. He notado que ya no le agrada, me ha cambiado el salario muchas veces. Ya no está contento con mi presencia. Pero en todo esto, Dios me ha guardado, Dios me ha sostenido. Y entonces es momento de regresar. Y dice la palabra del Señor que tanto Raquel como Lea aceptan y le dicen: es cierto, nosotros no tendremos herencia con mi padre, vámonos. Y Raquel, hermanos, habiendo escuchado el testimonio de su esposo, dice la palabra de Dios que toma los ídolos de su padre y se los lleva. Toma los ídolos y los esconde. Así que el padre, Labán, viéndose burlado y que habían además robado sus ídolos, va detrás de Jacob y le dice: ¿por qué te has ido de esta manera? ¿No me permitiste despedirme de mis hijos y de mis hijas? Y él le dice: yo tuve miedo de que tal vez tú no me los quisieras entregar. Así que dice: bueno, está bien, pero ¿por qué llevarte mis ídolos? Jacob, que amaba y adoraba al único Dios verdadero, le dice: yo no tengo nada, que muera quien los tenga. Así que Raquel, hermano, viéndose en esa situación, esconde los ídolos y es librada. ¿Por qué se llevaría los ídolos Raquel? ¿Por qué guardar algo que ni su esposo consideraba necesario y que no era algo para la nueva vida que estaba ofreciéndole su esposo? ¿Por qué llevarse? Porque estaba, hermanos, de alguna manera anclada a su pasado. Porque ella también estaba en ese conflicto entre mi pasado, entre mis raíces y entre la vida nueva que me ofrece mi esposo. Raquel de alguna manera se aferraba a esa parte de su historia. Tal vez recuerdos, tal vez una herencia, porque si leemos la Escritura y si investigamos un poco lo que aquellos ídolos significaban, era parte de una herencia. O tal vez en algún momento creyó en ellos y pretendía tal vez guardarles cierta reverencia, a pesar de haber escuchado el testimonio de su esposo. Una mujer, hermanos, que entonces, como quizá muchos de aquí, luchaba entre su pasado y su presente. Otro ejemplo, la mujer de Lot. Todos conocemos la historia de esta mujer. Lot, igual que ella, les costó trabajo salir de la ciudad donde vivían. La palabra de Dios narra, ahí puse las referencias para que después usted lo lea. La palabra de Dios narra que los ángeles tuvieron que sacarlos de la mano, tuvieron que tomar la mano de Lot, la mano de su esposa y la mano de sus hijas para sacarlos de esa ciudad. Aunque los ángeles ya les habían dicho: la vamos a destruir, saca todo lo que tengas, la Escritura dice que los ángeles tuvieron que sacarlos. Ni Lot, ni sus hijas, ni su esposa querían tal vez salir de ese lugar. Allí estaban sus recuerdos, allí estaba su pasado, allí estaba su historia, allí estaba todo lo que quizá ellos pensaban que eran.
y también, hermanos, tenían ese mismo conflicto entre la seguridad de poner a salvo su vida y el aferrarse al pasado, el aferrarse a la historia pasada. Lot no volteó atrás, pero su mujer sí. Y el tercer ejemplo, hermanos, el pueblo de Israel. ¿Usted recuerda cuando el Señor le da las indicaciones para recoger el maná? Las indicaciones para el pueblo era que ellos tenían que levantarse cada mañana a recoger la porción del día. El maná que les sobraba no iba a durar hasta el día siguiente. Si ellos acumulaban de más, ¿qué iba a pasar? Se iba a gusanar, se iba a echar a perder. Así que, hermanos, ellos solamente tenían que reunir lo que iban a ocupar. No se podía acumular. El único día que podían juntar de más era el día viernes, porque al siguiente día no podían hacer nada. Y milagrosamente, hermanos, ese día el maná se conservaba. Esto, hermanos, nos enseña a nosotros algo muy valioso. Hace un momento, yo creo que desde la mañana, se nos ha estado hablando acerca de la fe. El Señor nos ha estado diciendo qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él espera de usted, hermano. Cuando el pueblo, hermanos, no atendía a la voz del Señor, cuando el pueblo decidía hacer lo que su temor le decía, cuando el pueblo decidía actuar conforme a sus miedos, desobedecía el mandato de Dios. El Señor le había dicho: solamente vas a reunir lo que vas a ocupar el día que vas a, ese día. Pero si él acumulaba, estaba mandándole una respuesta al Señor de: no confío en tu palabra, no creo lo que me estás diciendo, necesito la seguridad del día de mañana y la necesito en mí, no en ti. Hermanos, cuando nosotros vivimos en el pasado, cuando nosotros nos aferramos, cuando nosotros no olvidamos, cuando nosotros, hermanos, ponemos nuestra mirada no en Cristo, el autor y consumador de la fe, sino que dejamos que las heridas del pasado, que nuestras experiencias, que nuestros dolores determinen nuestro presente y determinen nuestro futuro, hermanos, estamos mandando el mismo mensaje al Señor. No podemos, hermanos, ejercer una fe con la libertad, con el poder que el Señor quiere, porque aún estamos atados a nuestras experiencias del pasado. No podemos vivir en una fe que crece y que se refina como el oro, hermanos, porque seguimos atados, nuestro corazón sigue atado al pasado. Hoy podemos ver, hermanos, el ejemplo de un síndrome quizá poco conocido, de algo que es poco hablado, de una enfermedad, hermanos, que es quizá poco atendida, pero que existe. Y que hoy solamente es un ejemplo para que podamos nosotros hacer una reflexión en esta noche, en esta tarde. Y podamos ver, decía mi hermano hace un momento, que la fe, para que pueda ser esa herencia, ese legado, debe de ser una fe que yo deba practicar. Yo no voy a transmitir algo que no practico, algo que no vivo. Y hermanos, para que nuestra fe crezca en libertad, debemos despojarnos de todo lo que a veces hoy nos afecta y no nos da libertad para entregarnos a Cristo. A veces, tal vez no acumulamos objetos, pero sí acumulamos rencores. Tal vez ya no acumulas cosas, pero sí acumulas malos recuerdos, resentimientos, con tu esposo, con tus hijos, con tu iglesia, con el pastor. Tal vez tu pensamiento se ha llenado, hermanos, de pensamientos incorrectos hacia los directivos, hacia los líderes, hacia los hermanos, hacia las hermanas, hacia tu propia familia. Y acumulas en tu corazón pensamientos que no te dejan crecer, pensamientos que no te dejan avanzar,
Y sabes, hermano, van a limitar tu fe. ¿Qué decía mi hermano hace un momento, cuando tú hablas, expresas de esta manera a tus hijos o enfrente de tus hijos, eso es lo que vas a legar, eso es lo que vas a dejar. También, hermanos, en el área emocional podemos transmitir a nuestros hijos vidas llenas de amargura, vidas llenas de resentimiento, vidas, hermanos, que no perdonan, que no han aprendido a perdonar, que no han aprendido a soportar la afrenta, que no han aprendido a vivir en amor por lo que el Señor nos ha enseñado, sino que nos aferramos a todo eso. Y sabe, eso hace que nuestra fe sea limitada, pequeña. Y eso es lo que quiero legar, eso es lo que quiero dejar, una fe pequeña, muy pequeña, insignificante, que no les baste a mis hijos o a mis nietos para decir, quiero ser como esa gran mujer, quiero ser como ese gran hombre. Hermanos, hoy podemos, a través de esta pequeña cápsula, de esta pequeña información, que el Espíritu Santo nos lleve a hacer una reflexión, a aceptar, a reconocer y a confesar delante de Dios cómo he manejado mis emociones. Tal vez todo este tiempo no he aprendido a dejarle al Señor las cargas de mi pasado. Tal vez todo este tiempo no he aprendido al Señor a entregarle mi pasado para que Él dirija mi presente. Hoy también, hermanos, podemos, a través de esta pequeña información, reconocer que necesitamos ayuda. Primeramente, la ayuda del Padre, del Creador de todo y del Hacedor de todas las cosas, el que nos diseñó y el que nos formó perfectos. Pero también, hermanos, ha puesto a nuestro alcance hombres y mujeres sabios, entendidos, consejeros, llenos de la palabra de Dios, que pueden darnos un consejo. Pensemos, hermanos, en que la decisión que tomemos hoy va a determinar también nuestro futuro. Un futuro, hermanos, que yo sé que todos queremos, que sea en la presencia del Señor. Si cada uno de ustedes o alguno de ustedes hoy puede reconocer, me he perdido en el pasado, me he perdido en mis recuerdos, en recuerdos que no me han edificado, sino que me han atormentado, que me han limitado, que han hecho la herida más profunda y no han permitido que el Señor la sane y la restaure y pueda yo caminar en libertad los años que aún me quedan, sirviéndole con toda la pasión y la entrega, mi Señor. Hoy el Señor nos recuerda, la plenitud de vida está solamente en Cristo. Y a Él, hermanos, le podemos entregar todo sentimiento, todo pasado, todo aquello, hermanos, que hoy puede estar determinándote, limitándote en el crecimiento del Señor. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.